Hola a todos, este es el repaso de la segunda clase de Illustrator. Para empezar voy a abrir este archivo para que veamos cómo funcionan las capas. Bien, entonces tengo dos capas actualmente que se ven acá arriba a la derecha en el panel de las capas. Si no lo ven, pueden ir a Ventana, Capas, y de esa manera les va a aparecer. Como ven, hay unas miniaturas para cada capa que representan qué información o qué elementos tiene esa capa. Para poder visualizarlos mejor, podemos apretar en las tres rayitas de acá y vamos a ir a opciones de panel y vamos a elegir tamaño de fila. Puede ser grande u otro tamaño arbitrario. Voy a elegir grande para ver un poco mejor la miniatura. Entonces yo puedo ver que este archivo está separado en, por el momento, dos capas. Una capa es el fondo, que contiene este cuadrado celeste que representa el cielo y el sol. Por otro lado tenemos esta capa que tiene todos los objetos juntos. Bien. A pesar de eso, fíjense que yo puedo seleccionar y cuando muevo un objeto, no es que estoy moviendo todo junto. A pesar de que esté todo metido en una capa. Y esa es la diferencia entre las capas y los grupos. Un grupo me va a permitir a mí mover una serie de elementos en conjunto. Por ejemplo, este edificio que está acá está agrupado en capas. Si yo entro a mi capa y lo busco, voy a ver que esta es mi selección, que se ve visualizado por este circulito, el cuadradito con el color al lado del círculo, y voy a ver que dice grupo y puedo desplegarlo apretando sobre la flecha. Cuando lo despliego veo que tiene una serie de formas dentro. Estas son las formas que componen el grupo. Para entrar a un grupo puedo hacer doble clic y ahora estoy dentro del grupo y puedo manipular los elementos que están dentro del grupo. Y veo acá qué nivel de indentación estoy manejando una vez que me metí en ese grupo. Si hago doble clic por fuera, regreso y como ven esto sigue siendo un grupo, no se disolvió. Voy a entrar otra vez con doble clic y otra forma de salirme es apretando dos veces sobre esta flecha o apretando escape. Es importante mencionar que puede haber grupos dentro de grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo este edificio que voy a buscar otra vez acá en la lista. Voy a desplegar y veo que está lleno de rectángulos. Bien. Voy a hacer doble clic para entrar y voy a hacer que estos tres rectángulos sean un grupo a su vez. Para agruparlos voy a seleccionarlos manteniendo Shift apretado para seleccionar múltiples elementos y apretar Control G. Y de esa manera creo un grupo nuevo que tiene los tres rectángulos. Para disolver un grupo puedo apretar Control Shift G. Y de esa manera vuelve a estar como antes. Ahora me voy a salir de este grupo. Y podemos crear una capa nueva presionando sobre este icono de acá abajo que dice crear una nueva capa. O también puedo apretar Control L. Eso crea una capa nueva. Cualquier forma o elemento que yo cree se va a crear dentro de la capa que tenga seleccionada. Entonces si creo un cuadrado acá, se va a crear en la capa 3. Y como ven, el borde es verde, que es el mismo color de la capa. Si selecciono la capa de abajo y creo un objeto, se va a crear en esa capa. Y van a ver cómo cambia la miniatura. Si yo, por ejemplo, lo creo muy lejos, cada vez se va achicando más ese elemento, ¿no? Porque es como que me está tratando de mostrar todo el contenido de esa capa en la miniatura. Así como puede haber grupos dentro de grupos, también puede haber capas dentro de capas. Entonces, por ejemplo, estas dos capas yo las podría mover dentro de capa 3. Y fíjense que esto es importante resaltar. Hay como varios niveles al momento de estar arrastrando capas. Y esto sucede con varios elementos dentro de Illustrator. Entonces, por ejemplo, empiezo a arrastrar. Van a ver que el primer nivel es esta raya celeste, que significa ubicar debajo. Entonces, cuando yo suelto, como estas dos capas están por debajo de capa 3, el comportamiento sigue siendo el mismo.
Segundo nivel es que toda la fila se marca de azul. Esto significa soltar dentro. El tercer nivel es raya azul por arriba, que significa soltar por encima. Como yo quiero soltarlo dentro, voy a hacer ahí. Y ahora tengo mi ilustración, que puedo renombrar, con las dos capas dentro. Y a su vez estas capas conteniendo otros elementos, grupos o más capas dentro de sí. Voy a crear un archivo nuevo. Este lo voy a cerrar. Control N. Voy a ir a la pestaña de web y crear un web grande con todo por defecto. Y ahora voy a mostrar el panel de transformar. Así que vamos a ir a ventana y acá buscamos transformar. Se abre el panel de transformación. Bien. Voy a crear un rectángulo normal. Antes voy a cambiar el color. Ahí está. Y vamos a ver varias opciones en el panel de transformar. Entonces, primero tengo la posición X y la posición en Y del elemento seleccionado en relación a la mesa de trabajo actual. Si yo este valor o estos dos valores los pongo en 0, 0, van a ver que mi elemento se ubica en la punta superior izquierda de la mesa de trabajo, utilizando como punto de pivote el centro de mi objeto. Eso puedo cambiarlo si esto que dice punto de referencia lo ubico, por ejemplo, en la punta superior izquierda. Ven que ahora estoy corrido 160 y 160 píxeles, porque mi elemento mide 320 por 320. Entonces si pongo esto en 0, 0, lo voy a ubicar efectivamente en la punta superior izquierda de la mesa de trabajo. Voy a volver esto al centro. Voy a centrar mi elemento en la mesa de trabajo. Para eso podemos ir a ventana, alinear. Y acá donde dice alinear con, voy a poner alinear con mesa de trabajo. Si esto no les aparece, tienen que ir a las tres rayas y poner mostrar opciones. Entonces alinear con mesa de trabajo y voy a centrar y centrar. Ahora yo quiero que el origen de mi mesa de trabajo sea el centro, para que mi 0, 0, X e Y sea el centro. Entonces lo que voy a hacer es apretar Control R para desplegar las reglas. Y ubicando el mouse sobre este último cuadradito que hay acá, voy a hacer clic y voy a arrastrar de esta forma hasta llevar esto al centro. Bien. Y ahí voy a soltar. Y van a ver cómo esto se puso en 0, 0. Porque ahora la nueva referencia del origen de la mesa de trabajo es este punto. Entonces si ubico esto arriba a la izquierda, voy a estar corrido 800 y 380 píxeles. Entonces vuelvo a 0, 0 y ahí lo tengo en el centro. Si quiero resetear mi origen para que vuelva a ser la punta superior izquierda, tengo que hacer doble clic en este cuadradito. Ahí está. Y ahora voy a estar de vuelta como antes. Los próximos valores que nos muestra la ventana de transformar son anchura y altura de nuestro objeto, que puedo modificar directamente acá. Y también puedo hacerlo con matemática, por ejemplo, multiplicar por 2 con un asterisco. Y ahora mi objeto es el doble de grande. Como ven, tengo activado este iconito de enlace. Entonces lo que sucede es que ambos valores se escalan proporcionalmente. Si yo lo desactivo, este lo voy a dividir por 2. Entonces ahora se escala desproporcionalmente. Acá tengo la rotación. Bueno, 180 grados en realidad no me va a cambiar nada, así que ahí está. Y acá tengo la distorsión. Tengo en 0 grados y la puedo cambiar para hacer algo como esto. Control Z para ir para atrás. Y esto va en 0. Fíjense cómo este valor y este valor se actualizan al mismo tiempo, porque en verdad son lo mismo. Esto implica rotación. Así que lo pongo en 0 y pasa lo mismo. Esto es ancho y alto, lo mismo que vimos acá. Y también tengo, por ejemplo, en el caso de un rectángulo, para escalar los bordes. Entonces, si empiezo a subir este número, van a ver cómo se empiezan a redondear los bordes. Y lo puedo hacer desproporcionalmente también, desactivando el enlace y cambiando una sola punta. Esto realmente es un poco irrelevante porque podemos modificarlo desde los círculos de acá, que es mucho más rápido y fácil. Esto nos serviría únicamente si queremos hacer un ajuste exacto
de redondeo de bordes. Por ejemplo, quiero que sea 3 píxeles para todos los bordes, y en ese caso usaría esto. Ahí está. Las últimas opciones del panel de la ventana de transformar son estas dos, que dice escalar vértices y cambiar escala de trazos y efectos. Empecemos con la primera, de escalar vértices. Yo voy a redondear un poco mis puntas de esta manera y voy a dejar desactivada esa opción. De hecho, voy a desactivar la de abajo también. Entonces tengo desactivado. Si empiezo a achicar mi objeto, va a llegar a un punto que va a terminar siendo un círculo, porque las puntas, los bordes, mejor dicho, mantienen el mismo tamaño, siempre. Si yo activo esta opción, cuando empiezo a achicar, se van a escalar proporcionalmente al tamaño de mi elemento. Lo que hace la segunda opción es algo muy parecido, pero con el trazo. Entonces, si subo el tamaño de este trazo, lo dejo desactivado, entonces cuando achique, el trazo va a seguir teniendo ese tamaño. Pero si lo activo, el tamaño va a ser relativo también al tamaño de la forma. Como ven, ahí se achicó. Podemos verlo representado por el valor del trazo acá arriba. Ahora es 2.6. Y si subo es 18. Pero si lo achico, va a seguir siendo 18. Siempre. Perfecto. Esa fue entonces la ventana de transformar. Voy a cambiar un poco la forma de mi objeto. Así. Y ahora vamos a ver cómo realizar rotación cambiando el punto de pivot. Porque si bien sabemos que podemos rotar de esta manera desde el centro, pero ¿qué pasa si yo quiero rotar a partir de este punto, por ejemplo? Bueno, para eso está la herramienta de rotación. Herramienta rotar. Atajo R. Se presiono la R. Y ahora el puntero del mouse cambia y me indica que puedo seleccionar algún área de mi mesa de trabajo. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este punto. O un punto por acá. Y como ven, se ubicó una especie de mira celeste en ese punto. Siguiendo con la herramienta rotar, si ahora hago clic y arrastro, puedo rotar mi forma a partir de ese punto. Voy a apretar R de vuelta. Y si ahora, antes de hacer clic para ubicar mi punto de pivot, mantengo apretado Alt, van a ver cómo cambia el puntero. Mantengo Alt. Y voy a hacer, por ejemplo, clic en el mismo lugar. Ahora me sale una ventana. Lo primero que tengo que hacer es poner previsualizar, siempre. Y voy a subir el ángulo. Creo que no está cambiando nada. Así que voy a probar a hacerlo otra vez. Entonces, R, Alt y clic. Y previsualizar. No está pasando nada porque evidentemente no tengo seleccionada mi forma. Siempre recuerden seleccionar su forma antes de hacer esto. Así que R, mantengo presionado Alt y hago clic. Y ahí tengo previsualizar activado. Y veo que la rotación sucede desde este punto ahora. Lo voy a hacer otra vez porque quiero que sea desde acá. Y ahí está. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es rotar 45 grados. Y si pongo OK, voy a ver que efectivamente mi forma rotó 45 grados. Pero yo en realidad quiero crear una copia. 45 grados. Y para eso voy a presionar en copiar. Si una vez hecho esto yo presiono Control D. Control D, Control D, Control D, Control D. De esta manera puedo repetir el paso previo. ¿Sí? Y esto sucede con todo. Yo puedo crear un nuevo elemento. Alt y clic izquierdo para copiar mientras arrastro. Suelto por ahí y aprieto Control D. Y repito la última acción. Recuerden no tocar nada una vez que hice la copia. Porque si yo ahora deselecciono y muevo otra cosa y aprieto Control D, no pasa nada. Tiene que ser justo después de que yo la copie. Sin tocar nada después. Perfecto. Eso es con la rotación. También sucede esto con la escala. Entonces la herramienta escala, cuyo atajo es la S. Presiono S, Alt y clic para seleccionar un punto a partir del cual se va a escalar. Puedo realizar escalas uniformes o no uniformes. Lo voy a hacer no uniforme y horizontalmente va a descender 50% de esta manera. Como ven tenemos las mismas opciones que estaban en el panel de transformar. Voy a activar ambas.
Y ahí de hecho podemos ver en tiempo real cómo se actualiza eso. Y voy a poner copiar. Control D, Control D, Control D. Y van a ver cómo con cada iteración se utiliza la mitad del ancho de cada forma. ¿Sí? Entonces el atajo de Control D es súper útil. Nótese también que con la herramienta de escalar yo selecciono un punto y si simplemente hago clic y sostengo puedo escalar esa forma. Si presiono Shift lo voy a hacer proporcional y si suelto Shift voy a poder escalar de la manera que sea a partir de ese punto. Si también presiono Alt voy a realizar una copia y ahí puedo presionar Control D y se va a empezar a crear esta cosa extraña repitiendo el paso anterior. Vamos a ver ahora algunas herramientas para editar formas. Entonces voy a centrar este elemento. La primera va a ser la goma o el borrador que tenemos por acá arriba. Shift E es el atajo. Selecciono la forma primero. Selecciono la goma. Y la goma simplemente funciona pasando el mouse a través de la forma que estoy seleccionando. O también desde adentro. Así. Si hago doble clic en la goma, puedo cambiar algunas opciones del pincel. Por ejemplo, cambiar la redondez, cambiar el ángulo, cambiar el tamaño. Entonces ahora van a ver que cambió la forma. Entonces puedo hacer clic y arrastrar. Y lo que sucede es que se borra todo ese pedazo y a su vez las formas se me separan. Entonces ahora tengo dos formas distintas. El próximo dentro de este mismo panel, así que voy a hacer clic derecho. Voy a usar la cuchilla ahora, que funciona muy parecido al borrador, solo que realmente no borra, solo separa. Entonces si trazo una línea de arriba abajo, de esta manera, lo que hice fue separar las formas, pero no borré nada. Entonces podría volver a juntarlas, técnicamente. Con el borrador eso sería imposible, porque una vez que borre, ya son simplemente piezas distintas y no las puedo unir como antes. Entonces la cuchilla funciona de esa manera. Y por último está la tijera, que nos sirve para cortar en algún punto del segmento. Entonces si selecciono tijeras, voy a acercar y voy a cortar, por ejemplo, acá a la mitad, sobre este segmento. Y si agarro la flecha blanca, puedo separar estas puntas. Lo mismo sucede si, por ejemplo, selecciono las tijeras con la C y hago clic en esta ancla, las volví a separar de esta manera y ahora me queda un segmento separado. Entonces podemos partir la forma en cualquier punto que decidamos. Vamos a ver ahora herramientas o efectos, mejor dicho, de deformación. Entonces voy a crear un rectángulo. Cambiar el color, hacerlo un poco más oscuro. Voy a ir a efecto, deformar. Y acá tengo todas las opciones de deformación en los efectos. No importa cuál elija, porque una vez que entre al panel, voy a poder elegir las mismas desde acá. Activo previsualizar, primer paso. Y ahora puedo ver cómo cada estilo de este efecto afecta a mi forma. Entonces, por ejemplo, podría hacer bandera. Puedo cambiar cuán curvo es. Incluso invertir la dirección. Y ahí incluir distorsión, incluso. De esta manera. Los invito a explorar la diversidad de efectos que tenemos en este panel, porque realmente se pueden crear cosas interesantes. No sé por qué este no hace nada, inflar. Ahora vamos a utilizar la herramienta de distorsión libre. Para encontrarla, vamos a ir a esta herramienta, clic derecho y seleccionar la de transformación libre, o podemos presionar la E. Una vez que presionamos la E y ya estamos dentro de la herramienta,
podemos, por ejemplo, agarrar nuestra forma desde el centro y distorsionarla de esta manera. También podemos escalar y también rotar desde el mismo punto. Esto siempre utilizando, digamos, en el panel que nos aparece cuando seleccionamos la herramienta, utilizando esta, que es la de transformación libre. También podemos estrechar desde acá o llevar hacia arriba o hacia abajo. Si presionamos Alt mientras realizamos esto, se va a suceder desde ambos lados como simétricamente. También podemos presionar Shift para que suceda solo horizontalmente o solo verticalmente. Así. Y también podemos utilizar estas otras herramientas que sirven para una acción en específico. Por ejemplo, en este caso, dar perspectiva. Esto podemos hacerlo desde los dos lados, por supuesto. Y tenemos la última, que es distorsión libre, que es para mover puntos de ancla independientemente uno de otro. Por último, vamos a abrir un archivo de personajes y vamos a ver cómo funciona la herramienta Puppet Warp, o de distorsión, deformación de posición libre. Ese es el nombre. Cuando hago clic me aparece esto, ¿no? No quiero ver esta malla por ahora, entonces voy a ir a propiedades y desactivar mostrar malla. Ahí lo tengo un poco más limpio. Y lo otro que voy a hacer es ir al menú ver y desactivar ocultar bordes, o activar ocultar bordes. El atajo para eso es control H. Van a ver que se me crearon varios puntos automáticamente en distintos lugares de mi objeto. Yo de todas maneras los quiero borrar y ubicarlos justamente donde yo le diga. Así que tengo esto de esta manera, ¿no? Wow, se volvieron a crear. Bueno, ok, haz lo que quieras. En fin, lo importante es que con un clic creamos un punto y una vez creado lo podemos mover de esta forma. Y también rotar, ubicando el mouse sobre el círculo y rotando. Es casi como poner una articulación. Quizá esta no es la mejor forma para mostrarlo, porque evidentemente hay lugares que no maneja del todo bien, como podemos ver. Pero siempre es buena para realizar ajustes leves, cuando es necesario cambiar la postura de algún personaje o algo similar. Lo mismo podemos hacer con nuestro caballito. Selecciono la herramienta. Algunos puntos ya están creados. Y vamos a ver que, por ejemplo, acá en las piernas, lo que pasa es que hay un punto en esta y sin embargo se mueven ambas juntas. Si nos acercamos y activamos la malla, vamos a ver que eso es porque la malla está unida en esta parte y no está separada por un espacio vacío. Entonces voy a tratar de bajar el tamaño de la malla, acá donde dice expandir malla, y poner un píxel. Cuando hago eso van a ver que ahora sí hay un espacio, y cuando muevo esta pierna, la otra se mueve mucho menos. Entonces muchas veces nos pasa de tener que ajustar el tamaño de la malla para obtener mejores resultados. Con eso termina el repaso de la clase 2. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me preguntan y nos vemos la próxima.